Bienvenido a una presentación sobre la superficie de la revolución. Comencemos por mirar una animación para desarrollar la idea. Si tenemos una función y la rotamos alrededor del eje X, producirá un sólido como vemos aquí. Y nuestro objetivo es determinar el área de superficie de este sólido. Ahora, debe tener cuidado de no confundir esto con el volumen de un sólido, y la idea que usamos para derivar el área de la superficie de este sólido será muy similar a la idea que usamos para determinar la longitud del arco de una curva, excepto que ahora usaremos tiras en lugar de segmentos. Entonces, si echas un vistazo a esta banda roja, la idea es que si tuviéramos que determinar el área de superficie de estas bandas rojas, se acercaría al área de superficie del sólido. Entonces deberíamos pensar en cómo determinaríamos el área de superficie de una de estas tiras. Lo que haremos es encontrar la circunferencia, y luego multiplicarla por el ancho de la banda o tira. Entonces, con ese pensamiento en mente, si quisiéramos determinar el área de la superficie de este sólido, podríamos dividirlo en varias tiras. Entonces podríamos tener uno aquí, tal vez otro aquí. Otro aquí, tal vez uno más aquí al final. Cada una de estas bandas se llamaría un tronco que vemos aquí arriba. Y la superficie de nuestro tronco es igual a 2πrl, donde r es el promedio de los dos radios. Esto sería R1, sería R2. Y yo sería la longitud de este segmento aquí. Entonces, mirando nuestro bosquejo, podríamos llamar a esto 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. La idea es que si encontramos el área de superficie de más y más frustums, se acercará al área de superficie del sólido. Otra forma de expresar esto sería decir que el cambio en el área de superficie sería igual a 2πr veces delta L. ¿Cuál es el cambio en este segmento aquí? Y este sería el cambio de un solo frustum. Entonces, si queremos sumar n frustums, podríamos decir que la suma de I es igual a 1 de n delta S. Sería igual a la suma de I a 1 de 2π. Tiempos R sub I, tiempos delta L sub I. Ahora, consideremos R sub I. R sub I es el promedio de los dos radios del tronco, así que echemos un vistazo a este tronco azul. R sub I sería el radio promedio, o los valores de función promedio de aquí y de aquí. Pero debido al teorema del valor intermedio, podemos afirmar que hay algún valor de función en este intervalo que sería igual a ese radio promedio. Así que vamos a seguir adelante, y reemplazar R sub I con f de x sub I. Y luego delta L es la longitud de cada uno de estos segmentos aquí, que es la misma que los segmentos que usamos para determinar la longitud del arco. Así que vamos a seguir adelante, y reemplazar delta L sub I con delta small s sub I. Nuevamente, hay algún valor de función en este intervalo que sería igual a R sub I, por lo que lo llamaremos f de x sub I, y luego delta L sub I es lo mismo que delta small s sub I. Para el cambio en la longitud del arco. Ahora probablemente veas a dónde nos dirigimos aquí. Vamos a tomar el límite a medida que n se aproxima al infinito de esta suma, lo que nos dará nuestra integral definida. Entonces, el límite a la izquierda nos da el área de superficie. 2π serían las constantes y luego nos queda una integral definida de f de x veces la raíz cuadrada de 1 menos f' de x al cuadrado, que, recuerda, es igual a la longitud de nuestro arco. Avancemos y formalicemos esta idea. El área superficial de revolución formada al girar la curva alrededor del eje X se da de la siguiente manera. Es igual a 2π veces una integral de f de a a b. De f de x de s o 2π. Veces la integral definida de a a b de y de s. Tenga en cuenta que esto se expresa de manera un poco diferente de lo que vimos en la pantalla anterior. Y lo que sucede aquí es que ds es la parte de longitud de arco de la fórmula, y se puede encontrar la longitud de arco dos formas diferentes. Uno con respecto a la x o con respecto a y. Y si lo encontramos en término de x, tenemos que expresar el radio en término de x. Y si lo encontramos en término de y, tenemos que expresar el radio en término de y. Y si la curva gira sobre el eje y, tenemos una opción similar donde ds aquí y aquí se puede encontrar en término de x o y.
Pero de nuevo, si está en término de x, el radio sería x, y si está en término de y, el radio se expresaría en términos de y. Entonces tenemos fórmulas específicas basadas en el eje de rotación. Pero tenemos una opción cuando se trata de ds. Vamos a ver un ejemplo. Queremos determinar el área de superficie generada al girar f de x es igual a 1/3x al cubo. Sobre el eje x en el intervalo de 0 a 2. Así que aquí está el gráfico de la función, y queremos determinar el área de la superficie de este sólido girado alrededor del eje x. Bueno, el área de superficie será igual a la integral de f de a b de f de x ds. Como vimos en la pantalla anterior, y puedes ver aquí en rojo, decidí usar la pieza de longitud de arco que está escrita en términos de x. Entonces, antes de intentar aplicar esto, observe que tenemos que encontrar la derivada y luego cuadrarla. Entonces f' de x será igual a, multiplíquelo por 3, y luego reste 1 del exponente, que solo será x al cuadrado. Entonces f' de x al cuadrado va a ser igual a x para el cuarto. Así que sigamos adelante y veamos si podemos aplicar esto ahora. El área superficial debe ser igual a 2pi veces la integral de f de 0 a 2 de f de x. Bueno, f de x es 1/3x al cubo. Veces la raíz cuadrada de 1 más x a la cuarta. Avancemos y saquemos este 1/3, y también reescribamos esto en forma de exponente racional. Entonces tendríamos 2/3pi, x al 1/3. Entonces todo esto a la 1/2 potencia. Ahora, vamos a tener que realizar una sustitución de u aquí donde va a ser igual a 1 más x al cuarto. Entonces du va a ser igual a 4x cubos de x. Observe que nuestro integrando tiene x cubos de x, así que voy a seguir adelante y dividir ambos lados entre 4. Entonces eso nos dice que 1/4 du es igual a x cubos de x. Sigamos adelante y reescribamos esto en términos de u. Tendríamos 2/3pi, ahora x cubos de x es lo mismo que 1/4 du. Así que saquemos ese 1/4 y tenemos el du aquí, y luego, recuerde, este es usted, así que tenemos al 1/2. Entonces aquí afuera, vamos a tener 1/6pi. Y si integramos esto, tendremos u al 3/2 dividido por 3/2. Así que vamos a simplificar esto y reescribirlo en términos de x. Entonces aquí, vamos a tener 1/6 veces el recíproco de 3/2. Eso sería 2/3. 1/6 veces 2/3, eso será 1/9. Entonces tendré 1/9pi. Luego tenemos u para el 3/2, pero u es 1 más x para el cuarto. Es necesario evaluar esto en los límites de integración que fueron 2 y 0. Vayamos y pasemos a la siguiente pantalla para continuar. Primero, reemplazaremos x con 2. Así que tengo 1 más 2 para el cuarto a la potencia de 3/2 menos 1 más 0. A la cuarta a la potencia 3/2. Entonces tendremos 1/9pi, parece que vamos a tener 2 para el cuarto. Eso es 16 más 1. Eso es 17 para la potencia 3/2 menos. Aquí tendremos 1 para la potencia de 3/2, que sería solo 1. Y esta debería ser la superficie de ese sólido. Volvamos y echemos un vistazo. Una vez más, aquí estaba la función girada alrededor del eje x, por lo que ese valor será el área de superficie de este sólido. Bien, eso lo hará para este video. Gracias por ver.